Hortensia Campanera, muy buenos días, bienvenida. Hola, muchas gracias, encantada. Bueno, motiva esto, obviamente, la excusa para que vengas. Es este libro que es Valió la pena vivir, diálogos en el tiempo. Así es, diálogos a través de muchos años con gente muy valiosa, muy talentosa, que tuve la suerte de conocer. Bueno, pero vamos antes. Te tuviste que ir exiliada del país. ¿En barco te fuiste? Me fui en barco, efectivamente. ¡Qué raro suena! Sí, bueno, como 14, hacía mucho tiempo. ¿Cuántos días? 14 días navegando desde Montevideo hasta Vigo. ¿A Vigo? A Vigo. Yo viví en Vigo. Entrábamos por Vigo. ¡Qué impresionante! Bueno, eso no fue una situación agradable, evidentemente, porque te fuiste exiliada. Por eso, pero cuando decía la felicidad de la gente que pudiste conocer, fue originado por este exilio. Así es. Pero te encontraste con personalidades grosas. Sí, digo, sin por duda. así decirlo. Claro, yo era egresada del IPA, por lo tanto me interesaba la literatura, la cultura, y si bien no conocía a nadie al llegar, con el tiempo empecé a conocer a gente que estaba allí o que llegaba o que pasaba y que tenía ganas de expresarse, y yo estaba al acecho. En el momento. En el momento preciso para interrogarlos. Hermoso, porque además también marcan, en las charlas que tenés, marcan la época en la cual le hiciste la entrevista también. Así es. Y ahora entiendo también por qué esto que te voy a decir no es una recopilación de entrevistas simplemente, sino que cada personalidad con la que se encuentra, tenés toda una explicación, un ayornamiento de quién es, en qué época y en dónde está, que es muy instructivo, ¿me explico? Bueno, me alegro mucho porque esa era la intención. Claro, porque no es una hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y empecé un diálogo, una entrevista como uno está acostumbrado a leer en un día. No. Es un trabajo. En teoría, digamos, a mí lo que me gustaba era bucear en la personalidad de gente muy valiosa. Me encuentro con Rafael Alberti, recién llegado del exilio, años 81, 82. Quería saber qué sentía, cómo había sido su vida, qué pasaba con él en ese momento. Y trasladarlo al 2019 implica una cierta explicación, no biográfica, no de Wikipedia, sino un poco digamos, humana, ¿no? Sumás, para cuando uno empieza a leer lo que esa personalidad dijo, ya tenés una información de qué es más o menos lo que piensa, por dónde va, cuáles son las bases estructurales de él. Es que eso está muy bueno. Nombrame para que la gente, porque esto es una lectura para, yo siempre llego a esta fecha, digo, para regalos de las fiestas, para Navidad, para una lectura en verano, es ideal, porque empiezan y termina cada uno. Sí. Pero nombrame así las personalidades así más grosas que están en el libro. Bueno, son 30 entrevistas. Alberti ya lo nombramos. Claro, 30 entrevistas que hay muchos españoles, sí. Muchos escritores, dramaturgos, como Buero Vallejo, que fue muy importante, o Nieva, pero también poetas, claro, poetas de la época, algunos muy conocidos por mis profesores del IPA de Uruguay, como José Bergamín, que estuvo en Uruguay, amaba Uruguay. El solo hecho de decir soy uruguaya ya me abrió sus puertas, a pesar de que ya era bastante mayor. O Luis Rosales, que lo mismo, había tenido mucha relación con América Latina. Pero por supuesto están los uruguayos. No es casualidad que en aquel momento estuvieran exiliados en España Onetti, Benedetti, Galeano, Taco Larreta, y a todos ellos los entrevisté en distintos momentos de la vida, porque no solo fue alrededor de los 80, sino
luego, incluso, bueno, luego otros personas de la... No sé si Galeano o Benedetti es que habla de los personajes que eran todos uruguayos y cuando se va... Benedetti, sí, es. Benedetti sí. Cuenta de eso. Le costaba mucho ponerse en otros ámbitos. Uno no se imagina eso, aunque siguiera hablando de Uruguay, sí. Pero era como otra realidad. Y eso te iba a preguntar, en un momento vos decís que es como una segunda patria, ¿no? España. Fueron muchos años y además fuimos muy bien recibidos. Eso. Después de ciertos problemas, obviamente, llegar, no tener trabajo, etcétera, pero en realidad hubo solidaridad de los españoles. Ellos sabían por lo que estábamos pasando. Claro, ellos acababan de salir de una dictadura y estaban disfrutando de esa libertad que sabían que nosotros no teníamos. Capaz que por eso también ese feeling o esa onda. Yo creo ¿no? que sí, fue un momento de gran acogida en que efectivamente se abrían las puertas, por lo menos para estas entrevistas. Antonio Gades, por ejemplo, el bailarín flamenco tan importante, fue muy solidario. Fue solidario muchos con los uruguayos, los argentinos, los chilenos. Fueron solidarios de muchas maneras, promoviendo actos. Sí, porque no es solo dándote un hospedaje o una... Claro. No, es... Sí, simplemente abriendo sus casas para que pudiera yo hacerle una entrevista, ya era un acto de solidaridad, porque eran personas muy ocupadas, que estaban en los teatros, en las librerías. Y además en el tapete, claro. Exacto. Era gente, no era el verdulero de la esquina. Y yo era una desconocida que recién llegaba. ¿Te sorprendió alguno? O sea, viste cuando uno va a hacer una entrevista, que la prepara, obviamente, mucho. Estudiamos. ¿Alguno llegaste y superó lo que pensabas o lo que esperabas, o al revés, o te desilusionó? Bueno, en realidad todas las entrevistas, y más que no están aquí, claro, había que hacer una selección, fueron hechas desde mi gusto. Yo era freelance y por lo tanto decía, ¿a quién quiero conocer? ¡Ay, qué lindo! Eso es una libertad muy interesante, que desarrollé todo lo que pude. Y efectivamente las sorpresas fueron para bien, porque me decían, Alberti es un malhumorado, claro. Quién sabe qué te dirá, y fue todo lo contrario. Estuvo varios días charlando, incluso el día de su cumpleaños, de una manera muy cercana. Efectivamente, Uruguay para él también significaba algo, porque había estado exiliado en Argentina, tenía su casa en Punta del Este, pero incluso otros como Juan Benet, que era un ingeniero, escritor, que también decían que era muy serio, pero era esas seriedades llenas de humor soterrado que me permitieron un diálogo interesante. A la vez hay gente que no va a conocer, pero la va a conocer a través de estas páginas, y que está buenísimo, porque siempre se abre la cabeza. Pero vos, en el momento que ¿las hacías para algún medio en especial? ¿Las hacías para vos, para conservar? ¿Las hacías ya pensando en un libro? ¿Cómo? No, las hacía para ganarme la vida. Ah, por eso. Por lo tanto, yo las hacía y las ofrecía, y efectivamente todas o casi todas fueron publicadas. Fueron publicadas en distintos medios. Ah, mirá. En revistas, en periódicos, sí. Está bueno eso que te decía de que es histórico, que te ubica en la historia, en donde está esa persona en ese momento, y entonces ahí entendés las cosas que te dice también. Sí, sin duda, hay gente, la mayoría son, por supuesto, del ámbito del español. Pero, por ejemplo, hay dos. Uno es Edward Said, un muy conocido crítico literario, pero que era además militante palestino. Y el otro era en ese momento presidente de Senegal y poeta, el poeta de la negritud, uno de los poetas que, digamos, desarrollaron esa teoría de que había una poesía hecha por negros. Una cultura. Y fue también muy interesante, aunque era otro ámbito, pero los valores, lo que ellos expresaban tenía mucho que ver con los otros. ¿Y Silvia Rodríguez?
Silvio Rodríguez fue, bueno, lo conocí en La Habana, en un viaje que hice, y también fue muy abierto. Él viajaba mucho, también solidariamente contra las dictaduras del Cono Sur. La nueva trova cubana. La nueva trova con Pablo Milanés, Nicola, etcétera. Norma Elena Gadea. Fue muy interesante saber un poco de dónde venía, o sea, que me contara de su niñez, su juventud, cómo había llegado a esto que ya eran muy conocidos, la trova. Qué honor, qué lujo, qué cogote, como digo yo. Me sentí privilegiada, sin duda. Qué lindo. ¿Este libro ya está en las librerías? Sí. Ya se puede comprar. Así es. ¿Y lo editaste este año, 19? Sí, ahora, acaba de Está salir caliente. hace una semana. ¡Ah, la pipetoa! Bueno, señores, les voy a mostrar para que vean bien la carátula. Valió la pena vivir. Diálogos en el tiempo. ¡Ay, qué cogote! Ya lo tenían congelado. ¡Qué bien! ¡Qué divino! Perfecto. Hoy está desarrollando, yo me divago, hoy está desarrollando otra tarea. Sí, en este momento estoy en el Cuéntanos. Consejo Directivo del Sodre. El Sodre que ha tenido cambios impresionantes en la última década, pero brutal. Así es, así Brutal, es. en todos los ramos. En Porque todos. uno habla del Sodre y no es el Sodre solamente el edificio ese con el ballet del Sodre. No. El Sodre significa un montón de cosas. Sí, Incluye las radios. ha volado. Las radios se han separado del ¿Ah, sí? Sodre ya hace un tiempo que no forman parte del Sodre, aunque estuvieron en el origen Claro. del Sodre. Pero bueno, ahora están unidas en una unidad con ICAU y con TNU. Ah, bien. El Sodre son 3 auditorios. Este año incorporamos el auditorio Baferreira, que está en la Biblioteca Nacional, el auditorio Oitiño y por supuesto y la Sala Grande. Ahí está. El complejo. El complejo Adelarreta. Cualquiera de los 3 tiene programación constante. De todo tipo, empezando por los cuerpos estables que son propios del Sodre, el ballet, Pero hasta cine. la orquesta, sin duda. Todo, danza, El año todo. pasado se armó una pequeña sala para cine uruguayo y latinoamericano en la Goitiño, la sala B, que nos da mucha alegría, digamos, llegar al público con los valores que tenemos en nuestro país, que son enormes y a veces no se conocen. Y sobre todo creo que el Sodre está teniendo un rol, ya no divagamos del libro, pero está teniendo un rol en el desarrollo de la juventud, de las artes en la juventud. Las escuelas. Niñez y juventud, sí. Las escuelas han... ¿Cuántos tienen? ¿Cuántas son? Bueno, está la Escuela Nacional de Danza y la Escuela Nacional de Arte Lírico. Ahí está, la de danza dentro, incluye... La de danza es ballet, folclore, contemporánea desde hace poco, tango desde el año pasado, y estamos en todo el país apoyando iniciativas como Candombe en Canelones, o estamos en Durazno, Florida, en Maldonado. Y eso es lo que te decía, es ver que los jóvenes tienen vocación y talento y que el Sodre los ayuda a expresarse, a formarse. Exacto, y antes lo que costaba, porque además tenían que venir a Montevideo sí o sí. Señores, valió la pena vivir. Diálogos en el tiempo. Ya está en las librerías este libro de Hortensia Campanella, que además es una muy buena lectura para verano, porque son cortas, empezás y terminás una entrevista. Es genial. Muchísimas gracias por visitarnos. Al contrario, muchas gracias. Un placer a y ti. felicitaciones. Gracias. Nosotros nos vamos a una pequeñísima pausita y ya volvemos porque tenemos todavía mucho más día a día para vos.